nos moldea y hay problemas que afectan más la vida de unos que de otros. La buena noticia es que ante este escenario hay gente que elige no mirar para el costado, se conmueve ante lo injusto y trabaja para transformarlo. Para conocer sus historias nace este espacio. Soy Ine Insúa y esto es La Trama. Luqui, gracias por venir a mi casa. Estoy muy feliz de que estés acá, de que estemos grabando en este espacio íntimo y creando como este encuentro. Te cuento por qué elegí entrevistarte y un poco quiero contarle a la gente por qué me dan ganas de escuchar tu historia. Primero, lo que estoy descubriendo de vos como persona es que sos una persona muy hermosa, que da unos abrazos increíbles, que vive la vida con mucha calma y con mucha sensibilidad y profundidad, y que además creo que hay algo en tu mirada que se distingue de las demás. Yo no sé si es por tu historia, por lo que traes de base, por cómo te fuiste conformando, pero creo que hay algo de lo que muchas personas podemos aprender escuchándote. Eso es lo primero. Y además también creo que supiste convertir un desafío personal vinculado a la hipacusia en servicio a otras personas. Entonces quiero que nos cuentes tu historia y que sean más quienes te conozcan. Así que bienvenido. Gracias. Qué lindo. Por el espacio. Bueno, primera pregunta que estoy haciendo a las personas que entrevisto es que elijan un objeto para presentarse que los identifique y que ayude a responder quién sos. Y trajiste este objeto misterioso, así que si no querés contar. Traje una piedra. Una piedra. Que la traje por varias cosas. Primero es por una frase que yo repetí mucho en los últimos años. Y después, por otro lado, porque la encontré caminando en una reserva natural, en un parque nacional, creo. Y cuando estaba mirando, o sea, yo miro mucho cuando camino, observo. Por lo general en la calle miro como más para arriba, pero acá era como que arriba solamente había cielo, a los costados montaña y abajo piedras, cactus y cosas así. Y vi esta piedra y dije, wow, qué linda. La levanté y cuando la levanté dije, wow, qué fea. Porque claro, tiene su lado lindo y su lado feo. ¿Puedo verla de cerca? Sí. A ver. Pero ahí mi conexión neuronal fue esto, como wow, qué linda, y después wow, qué fea. Y me reí por mis conexiones neuronales que me llevaron a pensar y dije, como la vida. A veces linda, a veces fea. Entonces me la llevé por eso, porque dije, wow, esto es la vida. Y ¿Y qué dice de vos haber elegido este objeto, este elemento? creo que hay algo de mí de ser un niño y que me gusta descubrir las cosas, me gusta sorprenderme, me gusta conocer, aprender, preguntar, escuchar. Y entonces tiene ese lado y después creo que hay algo de la conciencia. Me gusta mucho observar cosas como fenómenos sociales, sociológicos, gente interactuando. Como a veces me gusta como ir para atrás y solamente observar qué está pasando en el ambiente. Quién se comunica, quién no, hay confort, no hay confort. Y eso me permite por un lado vivir mejor y también hacer que otros vivan mejor. Así que hoy más que presentarme a mí, es como presentar el momento de mi vida que estoy transitando. No sé si puedo traer hoy algo que me represente a mí. Como claramente tengo 1000 cosas antes que me presenten a mí que una piedra. Como no sé, se me vino a la cabeza los escarpines, ¿se llama? ¿Qué son? ¿Son unas medias? Son sí, las pantuflitas de bebé. Sí, ¿por qué? Como no sé, siento que están en algún lado de mi casa y la de mi mamá. Y que siento que eso... No, tampoco responde quién soy. Pero hay algo que a mí me llama la atención o me gusta de esto que trajiste, que tiene que ver con que habla de una forma de observar. Más que de, tal vez de una historia, de una identidad, de algo que haces, de algo que Lucas es esto o Lucas hoy se distingue como. Hay algo en haber traído este elemento que encontraste en esa caminata que habla de cómo vos mirás, de poder encontrarte en un camino, una piedra, qué lindo, qué feo, y como la vida, y encontrar en una caminata, en una piedra, esa reflexión, creo que habla de tu forma de observar. Y en ese sentido, me parece que habla mucho de vos.
Yo por eso lo traje. Bueno, Así que gracias. cumplí la consigna. Excelente. Te pregunto, Luqui, a ver, para ir metiéndonos en tu historia, para ir también introduciendo a quienes no te conocen, como las personas que tenemos el privilegio de conocerte, sobre vos, quiero que nos cuentes como de forma sencilla qué es la hipoacusia. Porque algunas personas lo saben y otras no. Y quiero que empecemos a meternos en esa historia. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Para mí lo más sencillo a veces es la etimología Ujú. de las cosas. Bien. Como entender, che, de dónde vienen. Como si entendemos de dónde vienen, podemos ver un poquito más hacia dónde va. La etimología de hipoacusia viene de se compone de tres cosas. Hipo, por debajo, Bien. como la hipoglucemia, que tenemos baja la glucemia, el hipotiroidismo, tenemos baja la tiroides. Bien. Entonces todo lo que es hipo es que tenemos el nivel por debajo de lo normal. Lo Bien. normal es la media definida por estadísticas. Después acuo, o sea, la parte acus de hipoacusia es oír, entonces Ok. oír menos, y ia es cualidad. Entonces es la cualidad de oír por debajo, Ok. por definición. Es como todas personas que escuchan, en realidad que oyen menos que la media, tienen hipoacusia. Entonces la hipoacusia es la pérdida auditiva. Bien. Luqui, gracias. Qué explicación tan pedagógica. ¿Por qué hiciste la diferencia entre oír y escuchar? Porque oír, hay 1000 autores y 1000 formas y Sí. qué sé yo, a mí lo Te que... vas a sacar de mate de paso. O cebar un mate. O cigarro un mate, exacto. Entre oír y escuchar. Oír es procesar sonido a través del oído Ok. y que eso llegue al cerebro, digamos, y que lo que sea, que pase después. Y escuchar es ponerle una connotación a lo que oímos. Pero ¿Implica interpretar? implica, claro, interpretar, pero también yo puedo escuchar tu mirada desde mi perspectiva. Yo puedo escuchar un abrazo. Como al fin y al cabo, entonces es ponerle un sentir. Que el sentir puede ser sentir la instrucción de que alguien me dijo, tipo, che, sacar las milanesas del horno. Estoy yo sintiendo la connotación que le puso, o en realidad entendiendo más que sintiendo. Pero para mí escuchar va más allá de lo auditivo. Como es, desde lo auditivo es ponerle una connotación a lo que oímos. Eso seguro, y entenderlo, procesarlo. Pero después hay 1000 formas de escuchar. Luqui, no lo había pensado, pero esto me está empezando a apasionar mucho porque a mí la escucha me atraviesa, creo que por ahí sería parte de lo que yo elegiría para presentarme. La escucha para mí es puerta al misterio de otro ser humano. Entonces, ¿querés saberte? Creo que hay algo en la posibilidad de explorar límites y al mismo tiempo como nuevos horizontes a través de la escucha, que quiero entender cómo eso después empieza a bajar en tu forma de interpretar. Digo, la limitación en el oír probablemente después impacte en cómo escuchas. Y por eso quiero empezar a explorar por ahí, ¿sí? Entiendo que a los... ¿Espera, puedo hacer un comentario? Sí, obvio. Impactar, como me parece importante traer como que puede impactar, yo me imagino impactar como una gota de agua que cae, que puede salir para tantos lugares como... No es que si yo oigo menos, entonces escucho menos. Yo oigo menos y para mí escucho más. ¿Por qué? ¿Por qué? Me interesa mucho eso. No sé por qué. Pero, o sea, hoy en el mundo es un privilegio escuchar. No todos los que quieren oír. O sea, hoy es un privilegio oír. Como no todas las personas que hoy están en el mundo vivas y quieren oír pueden. Como ya sea por desinformación, por negación, por enojo con lo que les está pasando, por imposibilidad económica, porque el Estado tal cosa, porque la obra social tal otra, como... Y yo de eso soy consciente. O sea, trabajo mi día a día con personas que atraviesan esto también. Entonces, yo voy al teatro, por ejemplo, y me saco el implante, me saco el audífono para 2-3 minutos no escuchar lo que dicen. A mí eso me trae el recuerdo de, che, gracias a la tecnología, yo hoy estoy viviendo bien. Y eso también me da como un impulso a decir, che, quiero que más personas vivan bien. En un momento me sentía egoísta de no hacer nada, a veces. Cuando podía hacer algo por alguien y no lo hacía, después, no, hoy ya no, pero como hay algo de... Me fui de la pregunta, pero
como hay algo de la conciencia y del agradecer. Y de que... Sí, eso por un lado, y después que hace falta más, como yo necesito a veces más contexto, más iluminación, que me repitan, entonces es como que es darle más entidad a lo que se está diciendo que a otra cosa, como que vos escuchás más en automático que yo, entonces te podés olvidar. Pero entonces te pregunto, y volviendo como a la pregunta original es, ¿por qué crees que oír menos puede implicar escuchar más? ¿Porque requiere más atención? ¿Porque es más deliberado? ¿Porque requiere más de tu energía y es menos un proceso automático? ¿Algo así? Sí. Ok. Hay una frase que es una como regla mnemotecnia que se llama SODA, que a mí me encantó una vez que me la presentaron, que es si observo, detengo el automatismo. Entonces hay algo de... Uf, hermoso. Si observo, si le pongo connotación, si freno, si interpreto. Como, no sé, cuando mi mamá le dice a mi abuela, che, no le pongas sal, o ¿por qué estás comiendo queso rallado si vos no podés comer con sal? También le está diciendo, che, mami, te quiero. Te quiero tanto que quiero cuidarte y que no te pase nada. A veces es más difícil ver eso, pero está implícito. Entonces, para mí, quizás no poder procesar el audio tan rápido hace que la respuesta llegue más tarde, y si llega más tarde hay muchas más conexiones neuronales moviéndose. Lo estoy inventando ahora, pero creo que para mí me hace sentido. Luqui, quiero que empecemos a hablar de tu historia. También para quienes no te conocen tanto sepan quién sos, de dónde venís, cómo deviniste en ser esta persona. Entonces, la pregunta que, o sea, yo sé algo de tu historia por lo que me contaste, porque fui viendo. A los 15, Casi me atraganto. a los 15 tuviste una operación con el objetivo de escuchar más, de oír más, y salió mal. Lo viste menos. ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue que salir de esa operación, que entiendo que se extendió, que estaba tu papá viéndote, y de repente el mundo bajó el volumen? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue qué? ¿Cómo fue para vos entrar con una expectativa y salir con un resultado diferente y complejo? Yo salí mega dopado. La cirugía que tenía que durar 1 hora y cuarto duró 6. Entonces yo estuve 6 horas anestesiado. Fue como también... Contexto, la cirugía era para... Yo tenía un 20% de pérdida auditiva en mi oído izquierdo y me iban a operar para, como ese 20 era progresivo, para frenar la progresión y o para poder recuperar ese 20% que había perdido del lado izquierdo. Bien. Y la cirugía salió mal y perdí toda la audición de ese lado. O sea, yo escuchaba un 80, pasé a escuchar un 5% durante un tiempo, más o menos, o sea, a grandes rasgos, simplificando mucho como la medición auditiva porque no es en porcentaje. Y después, bueno, con el tiempo ese 5% se fue desgastando también. Y para mí fue lo más duro. No sé si en ese momento, primero tenía 15 años, no sé si tenía mucha como conciencia, pero fue duro ver que yo no entendía y no sabía lo que estaba pasando. No tenía fuerza ni para expresarme. O sea, yo me acuerdo los primeros momentos que quería hablar, preguntar, no podía, entonces era tipo, bueno, ya fue. Sí me acuerdo que fue muy desesperante, como el momento en que entendí que las cosas habían salido mal, que fue muy rápido, fue las primeras cosas que escuché cuando me desperté. Lo que hice fue mover un brazo, el otro brazo, la otra pierna y dije, ay, estoy bien. Esa fue mi primera reacción. Que fue básicamente porque mi tío, que también es cirujano, como mi papá, de pronto estaba en el quirófano y fue tipo, sin ni venía al sanatorio. O sea, que tuvo tiempo de venir, trasladarse, llegar, cambiarse, entrar, estar ahí. O sea, había pasado un montón de tiempo. Pero en un momento, cuando me estaban llevando a la habitación, un camillero le dice al otro, che, ¿vos ya almorzaste? Y yo tenía muy claro que mi cirugía había empezado a las 8 de la mañana. Uf. Entonces dije, ¿Qué pasó? Y ahí fue cuando moví el cuerpo, intenté hablar y no pude.
Em, y ahí empezó como toda una odisea de que primero fue como, todavía no empezó el problema de, che, estoy escuchando menos. Eso tardó en llegar un buen Ok. tiempo. O sea, al principio sí escuchabas como antes. Estaba boleado en la camilla con todo Ok. un vendaje, como Ok. no... Mi primer como tema más fuerte fue, che, toda mi familia me estaba llorando, tipo, tocándome como, qué bueno que estás vivo, qué bueno que como que estás Oh. acá y que saliste y qué sé yo, y yo era tipo, ay, no sé ni qué pasó. Em, Mm. Me quejaba de que tenía náuseas, entonces tenían que como pasar por abajo de la camilla, tipo, si querían moverse de un lado al otro, como que esas cosas empezaron a ser más Ok. como... Después lo auditivo no sé bien en qué momento vino, yo estuve un mes en reposo, una semana internado, después 3, 4 semanas más en mi casa. Em, pero las cuestiones auditivas entraron después, como yo jugaba al básquet, cuando volví a jugar al básquet, ahí esto como lo menciono fuerte, bastante seguido, porque para mí es como muy gráfico, ¿no? De que yo estaba ahí en la cancha y no sabía de dónde me pedían la pelota porque yo escuchaba por un solo lado, entonces perdí como los dos inputs al cerebro le permiten entender de dónde El vienen los espacio. sonidos, claro, una cuestión de espacialidad, y por ejemplo eso lo perdí. O, entonces, bueno, no sabía dónde venía la pelota, yo me frustraba, el entrenador hablaba, yo no lo llegaba a entender hasta afuera, entonces, nada, dejé de jugar al básquet. Eh, Después, bueno, algunas cuestiones en la escuela, también que me costaban en ambientes ruidosos. Esos fueron mis dos espacios de mayor frustración. ¿Tú qué quiero entender eso? Tenés 15 años, una operación dificilísima, no sale como esperabas, como esperaban, y empiezan a aparecer las consecuencias. Digo, ¿no? Hasta que llega después más tarde el implante, digo, esos años en donde estuviste, esos años, efectivamente, te pregunto para acá para entender, estuviste con muy poquito de tu audición, o sea, solamente el derecho y el izquierdo casi en cero, y fueron años de estar en un semisilencio, ¿no? No era tan silencio. Ok. O sea, no era silencio. Mi problema ahí, hay dos cosas en la pérdida auditiva. Hmm. Como por un lado está no escuchar, o sea, por un lado no oír, como no recepcionar sonido, y por otro lado no escuchar. O sea, hay cosas que no escuchaba, o sea, que no las entendía. Vos me hablabas, pero como estaba muy bajo el volumen, sabía que me estabas hablando, Claro. pero no te entendía, eso es un estrés. Y también está el no oír. O sea, una moto que viene en contramano, una cosa que se cae, una sirena, una alarma, que ahí está el peligro. Como para mí no oír es un peligro, no escuchar puede ser un estrés. Bien. Yo no estaba en silencio, mi problema era no entendía a la gente cuando me hablaba. Como yo sabía que me estaban hablando mayormente, excepto que tenía ruido en mi oído bueno y alguien me hablaba como de atrás a la izquierda y nada. O cuando estaba acostado, entonces tenía tapado mi oído bueno y el malo para arriba. Pero después era una cuestión de entender. No, Ok. el problema ahí no era el silencio. Ok. O sea, acá la barrera y el problema era social. Como no poder jugar al básquet, no entender lo que me estaban diciendo, si bien el entrenador quizás no lo entendía. Y después, por ejemplo, en la escuela, en momentos en donde hacíamos trabajos prácticos o cuestiones más de laboratorio, yo era una escuela técnica, entonces había mucho esta cuestión de, che, manos a la obra, trabajo en grupo y qué sé yo. Ahí me costaba más porque había mucha gente hablando, mucho barullo. O sea, otra de las funciones de escuchar con dos oídos es que, digamos que el cerebro también tiene dos informaciones, entonces las puede procesar para decir, esto es sonido ambiente, esto no es sonido ambiente. Si vos tenés solamente una información, no lo podés comparar. Luqui, ¿cómo eso empezó a impactar en tu forma de vincularte con otras personas? Plena adolescencia, empezás a tener estrés, entiendo, por la dificultad para poder entender, para poder escuchar. Y me imagino que eso puede haber como tenido consecuencias en tus amistades, en tus relaciones, en tu forma de participar, incluso como en el desarrollo de tu personalidad. ¿Qué viste? ¿Qué consecuencias viste? Una de las principales cosas es que como me bajó, como que tendí a aislarme en algunos puntos. Algunas Ok. cosas como, bueno, un cumpleaños, ir o no ir, siempre es más fácil no ir, por ejemplo. Después me enojé con la vida.
Entonces respondía desde enojo. Tuve ataques de ira, de acogotar a mi hermana contra un árbol. Como, ¿Qué es lo que más te enojaba? no sé, no lo expresaba. O sea, ese ataque de ira fue mi hermana diciéndome cómo cruzar la calle, por ejemplo. Eso fue el desencadenante, pero lo que me enojaba era algo por detrás. Pero no lo trabajé en ese momento, como para poder explayar un poco más. Pero bueno, como en mi conducta era eso, como el enojo, el aislarme porque era fácil y estaba más retraído. Participaba menos porque estaba menos presente. Entonces eso hizo que... Y Luqui, para mí una experiencia incómoda, triste, horrible es estar rodeada de personas, hablo por mí, y sentir que no estoy pudiendo conectar, sentirme que estoy aislada, sentir que hay personas cerca mío, pero que yo estoy teniendo una experiencia interna subjetiva muy diferente a lo que está sucediendo en el entorno. Y cuando yo tengo esa experiencia de no, estoy en otra sintonía o estoy sintiendo algo que es realmente diferente a lo que debería estar pasando, o la persona que está afuera no me está entendiendo o yo no me estoy sintiendo entendida, ahí siento como un lugar de soledad y de angustia. ¿Qué te pasaba algo así o estoy proyectando? Pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Sí, me generaba como... Bueno, algo que me pasaba mucho era en un momento yo participaba de conversaciones y era como, no están hablando de eso. Mi comentario no tenía sentido. Yo me estaba imaginando una conversación distinta en mi cabeza que la que realmente estaba sucediendo. Y cuando eso me pasaba 1 o 2 veces, ya no hablaba más. Claro. Prefería no participar. Entonces, creo que por lo menos eso desarrolló mi imaginación un poquito. Pero también en un momento sentí que mi palabra valía menos. Creo que eso es una de las cosas que más repercutió. Como en ese periodo de mi infancia, no sé si infancia desde los 15 años, pero como a veces hablaba y rellenaba mucho por miedo a no tener valor cuando hablaba. O hacía muchos chistes para caer bien. Y creo que eso también venía un miedo del no valor de lo que yo tenía para llevar a un espacio. En eso es algo de lo que más como repercutió, me parece. Que hoy, por ejemplo, se transformó completamente y entiendo que no tengo que participar de todo. Y que, no sé, por ejemplo, lo más tangible, lo más concreto es el mar. Cuando estoy con amigos o con gente, a mí me encanta el mar. Y yo les digo, che, nos vamos a meter al mar, yo me voy a sacar el implante, me voy a sacar el audífono, voy a escuchar, o sea, hoy mi capacidad auditiva del lado derecho es de un 50% y del izquierdo 0, entonces escucho mucho más bajo. Entonces, yo quiero meterme al mar a disfrutar. Si puedo hablar con la gente, interactuar y sociabilizar en tantos otros lugares, o sea, de la orilla para afuera puedo interactuar, de la orilla para adentro no. Entonces, de la orilla para adentro, o sea, en el mar, disfruto, hago la plancha, tomo sol, nado, hago lo que quiero. Y no necesito en ese espacio conectar con la gente. Como porque yo estoy entrando a disfrutar el mar. Como no... Perdón. ¿Cómo no? Como no... Tipo, si yo estoy yendo a interactuar con las personas en el mar, que es de los pocos lugares donde yo no puedo interactuar, me estoy auto-boicoteando. Totalmente. Y me da... Esto es muy de curiosidad, pero porque realmente me genera curiosidad y quiero saber cómo se siente, si me lo puedes describir, esa brecha. Digo, estás en la orilla, con el audífono puesto, y el mundo se siente de una manera. Te metes al mar y baja el volumen. ¿Cambia tu forma de percibir con otros sentidos? Creo que cambia mi postura. Me siento omnipresente. Cuando hablo, escucho tan poco el entorno y tanto mi interior, o sea, mi voz, no mi interior. No es que escucho mis células, sino que cuando yo hablo suena más fuerte en comparación al entorno. Ok.
Y ahí es como hablo así despacito y siento como que estoy hablando en todo mi cuerpo y que, Guau. qué sé yo, entonces tengo conversaciones conmigo. O sea, yo me redivierto. Ok. Pero sí, o sea, por momentos sé que hay cosas que no escucho. Me genera un poco de, che, ¿y si me pasa algo y necesito pedir ayuda porque estoy en el mar? ¿Cómo hago para pedir la ayuda? Para escuchar la respuesta, para responder acorde a eso. Entonces como, che, ¿qué pasa? Y si estoy como en un lugar y dejé mi implante y mi audífono en la orilla, o sea, que el celular me lo... O sea, obvio que no me lo roben, pero si me lo roban, bueno, si me roban el implante y el audífono... Sí, sí, sí. O sea, entonces también a veces está como ese problema Ok. de que me quedo mirando para ahí. Ok. Ok. O sé que quizás voy a ir a la playa, entonces dejo el audífono en el alojamiento, entonces Bien. como no están juntos en el caso de... Mm. eh, pero después, volviendo a tu pregunta de esa sensación, y por ejemplo el viento o si hay árboles, ya no los escucho. Tipo si hay como hojas, a veces viste como que el roce y el movimiento genera ruido, yo eso ya no lo escucho. El mar mucho más bajo. Como que a la gente ya no escucho gente, por lo general, que se lo estén regritando. Ok. Bien, he escuchado como estas experiencias del presente en donde podés elegir, ¿no? Tener audífono o no tener audífono. Pero volvamos al tiempo en que todavía no había audífono en tu vida, en donde eso no era una cuestión de voluntad, sino era una situación dada. ¿Puedes recordar alguna o algunas personas que hayan sido referentes o maestros durante ese tiempo de menor volumen en tu vida? ¿Te referís en la escuela o en la No vida? necesariamente en la vida. Puede ser en la escuela, pero no me limito a la escuela. Se me vienen dos, pero son de la escuela. Ok. Uno que me trató muy mal y me quiso boludear enfrente a todos. Cuando yo había faltado un mes y una semana a la escuela. Y me quedó muy marcado. Y mi meta pasó a ser en la escuela que lo echen. ¿Un profe? Tanto enojo, sí, un profesor. Hizo un comentario de, bueno, no es mi culpa. Yo era el único que no había hecho acorde a los términos una tarea. Porque había que hacerla en papel y yo la hice en computadora. Y yo ya la había terminado esa tarea cuando... Tipo, hicimos un examen, yo terminé el examen súper rápido y él dijo, bueno, entonces hagan esta tarea. Y yo me puse a hacerla en la computadora. Y cuando terminó la clase dijo, bueno, hagan esta tarea en papel para la semana que viene. Yo me acerqué y le dije, che, la tengo en la computadora. Me dice, no pasa nada. Ok, perfecto. A la clase siguiente llego y yo era el único que no lo tenía en papel. Y ahí en un momento dice, bueno, no es mi culpa que todos los alumnos hagan las cosas... No. Que todos hagan las cosas bien y que algunos no escuchen las consignas. Y para mí fue o sea, terrible. Yo ahí me levanté y me fui. Seguramente por algo habré dicho con bastante prepotencia, no me acuerdo, y me fui. Y él vino adelante mío, se apuró, y me fue a amonestar, para que yo no me vaya a quejar. Y nada, me pareció una boludez, me dio... No creo que en ese momento me haya dado pena. Hoy me daría pena. Tipo, pobre tipo que tiene que hacer eso, como para vivir, y quizás para generar autoridad o no sé para qué. Y después, en contracara... Mi pregunta fue un maestro. ¿Qué te enseñó ese profe a través de esta experiencia malísima? Digo, ¿qué aprendiste? En ese momento me di cuenta que los profesores son personas. Como que puedes ser una lacra o que puedes ser un buenazo o que puedes estar en el medio o en muchos otros extremos. Pero me di cuenta como, wow, como este tipo es un tipo. Humanizaste Sí. ese rol. Bien. ¿Y por otro lado? Y por otro lado, Susan, profe de inglés, una fenómena que me hablaba de las pilas del audífono. Yo en ese momento había empezado a usar un audífono, que para mí fue medio duro empezar a usar un audífono, y Susan me hablaba de las pilas del audífono de su papá. Y que ahí eran muy chiquitas y que eran difíciles de manipular, y que había que cambiar un montón de pilas, y como que tuvimos es de las pocas personas con las que yo tuve un diálogo al respecto. Porque mayormente mi vida se inclinó a, vos no tenés nada, sos perfecto. Vos no tenés nada, estás bien.
Por eso también hoy, ya vamos a llegar al final, me imagino, pero como promuevo el diálogo, o sea, me dedico a promover el diálogo al respecto. Entonces, como Susan fue una de las primeras que me permitió hablar sobre esto, desde su papá, y no sobre mí. Y no desde que yo tengo el problema y que yo, como en el periodo de negación, hablamos de su papá. Pero cuando estamos hablando de su papá, estamos hablando de mí también. Y a mí eso me remarcó, me ayudaba, se fijaba si yo en los listenings estaba cómodo o no estaba cómodo. Como... Sí, entonces, como su rol de docente pasó a ser mucho más que la materia. Como que para mí eso fue muy importante. Hermoso. Gracias, Susan. Gracias, Susan. Y al otro lacra, gracias por mostrarnos que hay formas mejores de ser. Luqui, Nunca le agradecí a Susan, le voy a agradecer. bien, sí, creo que voy a estar muy contenta de recibir eso. Fue a los 20 el implante. Sí. Bien, ok. Eso significa que a partir de ese momento dejaste de usar audífono. Yo, perdón, no sé nada del tema. Empezaste a usar un implante y tu audición recuperó casi la normalidad. En el momento que poné el implante yo escuchaba 0 del lado izquierdo, que ahí me pusieron el implante, y 50% del lado derecho. Sí, Yo el audífono que venía usando lo usaba del lado izquierdo, está. que es donde escuchaba 0. Entonces, ponerle un audífono a un oído que escucha 0 es como ponerle anteojos a un ciego. Porque el audífono lo que hace es amplificar el sonido. Bien. Entonces a mí No había nada. no tenía ningún sentido Claro. que ese audífono esté ahí. Bien. Entonces mi parámetro, por ejemplo, en ese momento era si hacía ruido. Pero el parámetro para ver si el audífono anda, si yo entiendo más conversaciones, no si hace ruido. Bien. Como habían algunas cuestiones que están movidas. Y bueno, ahí me pone el implante del lado izquierdo. Y yo en ese momento, bueno, hago un montón de pruebas, un montón de estudios, un montón de cosas. Y empiezo a poquito a recuperar. Yo recuperé mucha comprensión bastante rápido, pero el sonido no era bueno. Tuve que hacer, creo que 8 o 9 meses de rehabilitación. Que la rehabilitación es un proceso de estimulación y reeducación cerebral, digamos, como para que el cerebro entienda que lo que antes se escuchaba así, ahora es asá. Pero que tiene que seguir interpretando así, lo que recibe como asá. Bien. Porque el mundo sigue moviendo el así, no el asá. Bien. Entonces el asá es una cuestión mía interna. Clarísimo. Entonces eso fue como un proceso con audiólogo, a veces con audióloga. Eso puede, o sea, lo mío fueron 8 o 9 meses, pero hay gente que está 2, 3, 4, 5 años. Y también es muy distinto en mi caso que yo ya hablaba con, o sea, lo que es postlingual y que lo que es prelingual. A un niño es una habilitación auditiva, no una rehabilitación auditiva. Perfecto, perfecto. No sé si responde a tu pregunta, que ni me la acuerdo. Sí, está perfecto. O sea, yo quería entender ese momento en que algo cambió. Entiendo que cambió por la tecnología con la que empezaste a oír. Pero, y esto es como más una historia pública, pero bueno, para que nos las cuentes y la involucres y vayamos a entender cómo meternos en preguntas más sobre ese tema, entiendo que en ese momento vos empezás a compartir tu historia, ¿no? Empezás a compartir tu historia en redes. Y empezás, o sea, tu historia vinculada a la hipoacusia, y por lo tanto, gente te empieza a recurrir a ti, a mandarte mensajes, a querer hablar con vos, ¿no? Y esto fue pie para lo que viene después, para Casacucia. ¿Es así? ¿Nos contás un poco ahí con doble clic de qué se trató ese proceso y cómo fue dar ese paso? Sí, te cedo un mate, si querés. Ay, gracias. Bueno, yo cuando me pone el implante estaba medio en la lona. Como yo tuve una, no sé si una depresión, pero sí. O sea, estuve en un estado de... ¿Después del implante? No, previo. Ah, perdón. Y cuando yo tenía que elegir ponerme el implante o no ponerme el implante, había mucha promesa. Entonces, nada, y poca como información, pocas personas que muestren su vida con el implante o que yo pueda ver algo como real en el impacto en la persona y mucho de las empresas prometiendo cosas. Y a mí me hizo ruido, entonces cuando yo sí o sí me iba a implantar porque si no, no veía cómo mi vida podía seguir. Bien, porque Como- el audífono tenía un límite, digamos. Sí, Bien, perfecto. Anteojos al ciego sería. tal cual. Perfecto. Entonces yo necesitaba como algo distinto. Bien. Y yo dije, bueno, sí, me lo cubre la obra social, no tengo que poner plata, las pruebas te indicaron que iba a irme muy bien, pero me hacían la prueba con un dispositivo, pero me iban a implantar otro, y había un montón de cosas que no me cerraban. Entonces dije, bueno, cuando me implanto, empiezo a compartir la info del implante con más personas,
pero desde la perspectiva de la persona que lo usa. Ok. O sea, desde mi vida, mi historia, que en realidad en ese momento dije, no, me da vergüenza, no quiero mostrar mi cara, no quiero mostrar mi historia, entonces empecé a subir tipo, fotos del implante con una lapicera al lado, foto del colectivo, foto de un paisaje y escribía reflexiones abajo. ¿En Instagram? En O Instagram. sea, vos subías una foto de algo sin tu cara y mandabas una reflexión. Sí. Perfecto. Mi familia lo tenía, mis amigos no porque me da vergüenza. Y en un momento empezó a distribuirse en la comunidad médica y audiológica. Entonces los otorrinos Tus empezaron a historias. recomendarle Bien. a sus pacientes, che, ponete un implante o te recomiendo un implante. Y así a sus pacientes. Ok. Y le pasaban mi Instagram también. Ok. Entonces la recomendación del implante venía con mi Instagram. Y así empezó a empezar a recibir mensajes de gente, no sé, de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Colombia, México, Bolivia, Perú, como Wow. de gente que me decía, che, Lucas, pasó esto, me mandaron tu Instagram. Gracias por compartir, estoy en la misma situación y qué sé Wow. yo. Y eso en un momento fue wow, y lo empiezo a compartir con amigos míos. Y uno de mis amigos, que es periodista, me dice, che, tenés que empezar a hacer reels y mostrar tu cara porque estás haciendo algo hermoso y tiene que llegar a más gente. Y ahí él me dijo como, es injusto quien no le llega esto y quien no está recibiendo esto. Tipo, debería recibirlo si lo necesita. Y estuve un par de meses que no hice el contenido, que no puse mi cara, que no, seguí igual. Y nos fuimos al Delta. ¿Con tu amigo periodista? Sí, Ok. éramos varios y nos fuimos al Delta un fin de largo. Y ahí me dice tipo, che, grabamos los primeros contenidos acá, yo te ayudo. A un cabo. Y le dije, dale, los grabo, pero yo solo, ni en pedo con vos. Bien. O sea, necesito ir, me fui solo con el celular a grabar, armé guiones. Hice 3 videos malísimos, pero que los hice. Y ahí empecé a subir. Empecé a llegar a más gente. Y en un momento uno de los videos se hace viral. Que es un estudio mío donde una audióloga me pregunta cosas. O sea, me dice un listado de palabras y yo tenía que repetir la palabra. Me decía, no sé, por ejemplo, para que te des una idea. Yo decía negro, la audióloga decía negro, yo respondía trigo. Ok. Blanco, pardo. Tela, uva. Como... Ok. Y eso generó mucha gracia, muchos comentarios increíbles, pero mucha identificación de gente que decía tipo, wow, es de los momentos más estresantes de mi vida. Para que se den una idea, hay estadísticamente 2,5 millones de argentinos con pérdida auditiva. Es el 5% de la Es un población, montón. una de cada 20 personas. Es un montón. Es un montón, No sabía que tanto. sí. Entonces, ¿qué hizo eso? Más la viralización de mi estudio, que llegó a 3 millones de personas, Wow. que un montón de esos 3 millones se identificaron. Empezaron a escribirme, empezaron a hacerme un montón de preguntas, y yo un montón de preguntas que no sabía responder, y ahí empiezo el podcast Sordo pero no mudo, para poder explayar un poco más, y que en un reel de 1 minuto, 2 minutos no podía. Y después me doy cuenta en ese podcast que mi voz no era suficiente, que había cosas que tenían que responderle a profesionales. Entonces empecé a convocar profesionales, y empezó a hacer como las preguntas frecuentes, tipo a responder las fax, yo las respondía a través de podcast y te mandaba el link. Bien. Entonces, Buenísimo. si me preguntabas algo, toma, mirate el podcast. Excelente. Era míralo o léelo, porque Bien. tenía subtítulos y transcripción. Ok. Y en simultáneo, yo estudié ingeniería informática, trabajaba de programador en ese momento, y empecé a tomar, o sea, algunas de las personas que me escribían me decían, soy de Buenos Aires, ¿podemos ir a tomar por favor un café? Mi hija nació sorda, no sé qué hacer, estoy desolada, dale, vamos. Otra persona que me decía, una persona, por ejemplo, tuve quimioterapia, se pasaron de la quimioterapia y eso generó una pérdida auditiva. Ya no tengo cáncer, pero tengo hipoacusia y no sé qué hacer. Me juntaba a tomar un cafecito de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta una madre que estuvimos 6 horas, la madre llorando conmigo desconsoladamente. Yo muchas herramientas no tenía para estar ocupando ese lugar. Y dije, no lo hago más. Como Claro, fue un llegó el montonazo. límite. Y empecé ahí a compartir historias de otras personas en el podcast. Porque me di cuenta que la historia de una madre podía servirle mucho más a esa madre que la mía. Y que mi voz no era la única importante, que tenía que también yo amplificar otras voces y contar otras historias que no sean la mía. Y bueno, después dije, che, no tomo más estos cafés. Y empecé en un momento, o sea, como las 3-4 semanas más o menos, dije, no puedo cerrar esta puerta. Y yo me iba a Córdoba de vacaciones con amigos y me fui 2 días antes y armé un encuentro en un parque en Córdoba. Quien quería venir a compartir su historia, su experiencia y conocer personas con pérdida auditiva, se venía a las 2:30 de la tarde a tal parque y traía mate y algo para compartir. ¡Ay, sos un lindo! ¡Te fuiste al parque!
Y fui al parque. ¿Y la gente fue al parque? Vinieron 18 personas. ¡Wow! En un parque en Ciudad de Córdoba. ¿Ciudad de Córdoba? En Córdoba, Córdoba capital. Córdoba Arquempes. capital. Y fue re loco. Estuvimos hasta las 11 de la noche, 11 y pico. ¿Qué? Desde las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde hasta las 11 y pico de la noche. Nos tuvimos que mover a un lugar donde había más luz. Y después, si no me equivoco, algunos se fueron a... No, esa vez no se fueron a tomar nada. Y fue muy increíble y muy hermoso lo que se generó ahí. ¡Wow! Volví a Buenos Aires y dije, tengo que seguir haciéndolo. Pero ¿qué puede pasar en Buenos Aires si eso pasa en Córdoba? Por una cuestión más como Sí, de de escala. público y de escala. Entonces volví y a la semana, un miércoles, dije, nos vemos mañana jueves. Eran vacaciones. Nos vemos mañana jueves a tal horario en tal parque, en Parque Saavedra, a las 7 de la tarde. Vinieron también 18 personas. Exactamente la misma cantidad que el encuentro anterior. De un día para el otro, 3 personas se vinieron desde La Plata. Fue muy loco. Y ahí empecé a hacer encuentros. Ya vinieron más de 3.000 personas a los encuentros en estos últimos 2 años. Hice encuentros en Madrid, en Málaga, en Córdoba, en Mendoza, en Misiones, en Río Negro, en La Plata, en Ciudad de México. Y así estoy como buscando que más personas, o sea, nosotros trabajamos, me estoy yendo como al final, pero entonces empecé a transformar estos encuentros, o sea, estos cafecitos uno a uno en encuentros más como generales, y me di cuenta que yo en las redes contaba mi historia, en podcast contaba algunas otras historias, pero que a las personas les servía mucho liberarse, compartir. Entonces empecé a llamar voluntarios, facilitadores, para que me ayuden a hacer que las personas puedan en grupos compartir sus historias y sus experiencias. Entonces empezaron a venir a compartir sus experiencias, sus historias, a generar también algo que lo que buscamos es generar curiosidad en las personas. Porque hay algo de, uy, no puedo escuchar, o no esto, uy, vivo mal y tengo que vivir mal. Y la gente se acostumbra a vivir mal. Y si vos ves a alguien que está viviendo mejor, que de la nada hizo tal cosa para vivir mejor, no sé, una mamá, por ejemplo, hoy los implantes tienen protectores para el agua. No para el mar por el oleaje y qué sé yo, pero tienen protectores. Una mamá, en el momento que su hija tenía el implante, se compró una selladora al vacío y le sellaba, cuando para ir a la playa, le sellaba al vacío el implante a la hija. Entonces le ponía el implante y sellaba al vacío. Increíble. Y eso es ser creativo, es una fenómena. Una capa total. Wow. Y después la gente empezó a compartirse y apoyarse. Una mamá que vino, que su hijo tiene una patología, un síndrome, que el nene nace sordo y en la adolescencia se queda ciego. Es fuertísimo. Y en uno de esos encuentros estaba Iván, que es astrólogo, Iván creo, es astrólogo, y le dijo a la mamá, che, ¿vos ya llevaste a tu hijo a ver las estrellas a algún lugar antes de que pierda la visión? Como a un buen lugar. Y se pusieron, no, y yo flasheé que eso sucedió en un encuentro, porque para mí las estrellas son importantísimas en mi vida, la naturaleza. Entonces también yo digo, wow, como parte del impacto es que quizás a esa mamá nunca se le hubiera cruzado por la cabeza, y ese nene fue a un lugar a ver las estrellas por algo que generamos, yo, voluntarios, donantes, corazones ahí circulando y dando vueltas, como por el hecho de que cada uno lleva lo suyo y cada uno tiene una forma de aportar. Y hoy se transformó en eso, como las personas que vienen a los encuentros tienen un rol de que a veces vienen a recibir pero terminan dando. Y hay algo ahí para mí súper poderoso. Y bueno, hago eso y hago muchas cosas más, pero eso es un poco como todo eso hoy se transformó en una fundación. Yo ya no programo más, no soy más ingeniero, digamos. O sea, dejé la facultad, estudié coaching ontológico en el mismo lugar que vos y que me dio muchas lindas herramientas. Y bueno, hoy me dedico a armar una fundación, a armar equipos, a recaudar plata para que muchos corazones también se unan para que podamos generar cada vez más proyectos, y tratamos a la discapacidad como la soledad. Para nosotros la discapacidad no es el silencio, porque no es que si escuchas peor vivís peor. Entonces creemos que el mayor problema es que vos por no escuchar te frustres, y para no frustrarte te aísles, y por aislarte te quedas solo. Entonces nosotros buscamos que la hipoacusia sea transitada en colectivo, juntos, de la mano, como que esa es una de las mejores formas de dejar sola la soledad, ¿no? Estar juntos. Entonces hoy lo llevamos de ese lado y hacemos distintos espacios para que las personas vean que no son las únicas que tienen una pérdida auditiva, que es un pensamiento muy común.
porque es una de las discapacidades que está catalogada como invisible. Vos podés, o sea, yo acá camino por la calle y nadie se entera que tengo algo. Me saco el audífono, me saco el implante, estoy ahí calladito. Y la gente quizás piensa que soy tímido, que soy tonto, que soy esto, que soy lo otro, como pasa un montón. Bueno, es otro mundo. Pero bueno, hoy mi vida un poco se transformó en eso, que me encanta, me divierte mucho, tiene claramente sus desafíos, pero bueno, hoy tengo 120.000 seguidores en Instagram y parte de las cosas que más me divierte y a veces me pongo a pensar es, che, yo estoy transformando seguidores en Instagram en voluntarios de una fundación, en donantes de una causa y en beneficiarios de proyectos sociales. Y después obviamente hay un sector que no es ninguna de las tres, ¿no? Pero ¿cómo hago yo para mí el engagement es cómo hacer, no que las personas me compren con mi link de Mercado Libre o que las personas, no sé, usen mi código de Hola Sim, de paso publicidad gratis Hola Sim, que no sé si esta es buena o mala, pero como que no busco vender chips de telefonía para viajes, sino que busco que la gente done a una causa, que entiendan el poder de lo colectivo, el poder de, che, vos estás viendo este podcast, y de la nada podés donar un café por mes a la fundación y con eso nosotros, o sea, hoy tenemos 104 donantes que pagan un sueldo, por ejemplo. Y, no sé, vos podés ser una de las 104, de las 105, vos también, como, hay algo de, che, si todos nos juntamos podemos hacer tantas cosas, como... Me fui de la pregunta, pero ¿qué pensás? Por lo pronto, ¿qué siento? Me conmueve mucho escucharte, me conmueve mucho porque hay algo en tu historia que me parece que retoma bases de lo que nos hace profundamente humanos y de lo que nos hace bien de verdad. Digo, creo que hay algo que cuando sufrimos y estamos cerca de otra persona, algo se alivia, de otra persona con disposición a acompañarnos, con escucha, con apertura, e incluso si está transitando algo similar, algo mágico pasa que no sé qué es, que se alivia ese padecimiento. Y que es como ese puente a romper la experiencia de separatidad, ¿no? Como a mí me encanta Eric Fromm y habla mucho de la experiencia de crear un puente con el otro para salir de esa experiencia de soledad o de sentirme individuo aislado del resto. Y creo que, volviendo a los encuentros en el parque, pienso qué potente, qué simple y qué mucho puede ser para la vida de alguien sentir la experiencia de pertenencia. Y que creo que hay algo que estás regalando y que están regalando con este movimiento, me animaría a decirle que es, se creó una comunidad en torno a una discapacidad, a un problema, que permite sentirse parte. Y que eso genera mucho bienestar. Y eso genera incluso paz. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿de qué te diste cuenta? O sea, más allá de, bueno, digo, lo mencionaste muy bien con la soledad, pero ¿de qué te diste cuenta viendo a esa gente, viendo sus historias, viendo a Iván dándole la oportunidad de ver las estrellas a esa mamá con ese hijo? Digo, ¿qué pasó en vos? ¿Qué dijiste? Ah, era por acá. Como, ¿cuál fue ese insight que te dijo, che, yo tengo que hacer esto? ¿Ver la necesidad? ¿Ver el impacto? Yo creo que me lo van recordando, no sé si tengo un punto en el cual... O sea, yo lo empecé a hacer muy orgánicamente. Como jamás me imaginé que iba a hacer esto. Yo estaba re cómodo laburando de programador, ganando bien y qué sé yo. Pero empecé a ver como estas cosas, ¿no? Que de la nada las personas se convocaban a venir. Que los nenes crecían viendo a otros con pérdida auditiva. Como... Iba a un lugar y un nene con implante me decía, wow, yo voy a poder ser así. Y cuando yo preguntaba así, ¿cómo? Me decía, grande.
Y el nene nunca había visto a un adulto con pérdida auditiva y con un implante. Entonces, no es que el nene se refería a que iba a poder ser influencer o tener rulos, como ser adulto. Nunca había visto a un adulto con un implante. Entonces dije, wow, qué importante como esto, ¿no? Yo vengo de una vida muy comunitaria. Yo vengo, o sea, de espacios comunitarios judíos, que son clubes con campamentos, con espacios grupales para aprender sobre tal cosa, con mucho espacio para la creación de proyectos, con mucho espacio para la creación de liderazgo y sí, espacios de liderazgo. El mejor colegio del país. No sé si es el mejor colegio del país. ¿Cómo no dejo de repetir? Okay. No sé si es el mejor colegio del país, pero bueno. Son subjetividades. Es un chiste. Entonces yo creo que hay algo ahí de que conozco el poder de lo comunitario y que cuando me abrí a un montón de personas que querían dar una mano, estaban ahí, yo ya las conocía, tenían herramientas para liderar espacios en parques, para dar una mano, para colaborar, para sumarse, como creo que siempre viví la importancia de ser parte y también siempre viví la decisión de no ser parte. No siempre, pero como el último tramo de mi vida, ¿no? Por momentos yo elegía no ser parte. Yo elegía, en vez de ir a un lugar, ir a otro. En vez de meterme al mar, como, en vez de no meterme, como lo que conté antes, no meterme al mar solo, como fue una decisión, como decirle a mis amigos, che, yo no hagan un esfuerzo por interactuar conmigo, pues yo me meto a relajarme, no a presionarme para entenderlos, como... Entonces, nada, eso y volviendo a tu pregunta, la necesidad de la gente. Me di cuenta también que lo que estaba hoy construido alrededor de la pérdida auditiva estaba hecho a darte audición. Como hay cosas fuertes de, no sé, asociaciones que se llaman tipo ONG luchando contra la sordera. Es tipo, si yo tuviese que titular, sería tipo ONG disfrutemos la vida. No sé, luchemos contra la sordera. O sea, hace un tiempito me junté con personas de una ONG que me decían nosotros construimos todo con sangre, sudor y lágrimas. Yo construyo todo con alegría, esperanza y colores, qué sé yo. Como... Entonces me di cuenta que tenía un aporte muy importante para construir y que era un desafío inmenso. Como me copó mucho el desafío de construir algo que trascienda, que no me necesite a mí para funcionar en un futuro, como poder armar un motor social, como me parece poderosísimo. Y o sea, eso me divierte. Sí pongo sudor, sangre y lágrimas no, por suerte. Pero la gente, o sea, recibo tantos mensajes lindos, recibo tanto feedback de una persona que escucha el podcast, por ejemplo, y entiende a su hijo, que nunca había podido entender y dialogar. Madres que vienen llorando a decirme, ay, mi hija entró a la sala de niños y me decía así como, ay, tiene, igual. Y a mí me estruja el corazón que una madre llorando me cuente que su hija conoce a otros nenes con un implante, un audífono. Como hay algo de sentirse parte, pero también hay algo de sentirse visto. Como yo creo que parte de lo que hacemos es que las personas se sientan vistas. Y es parte de como el feedback que recibimos. Entonces que alguien se sienta visto es tan fuerte como... Entonces una mezcla de todo eso es lo que me da energía y me muestra que es por acá. Constantemente algo me dice es por acá. Creo que hay algo muy bello en esta historia que tiene que ver con que es muy real. Me pasa que me encuentro muchas veces, incluso a mí misma, queriendo crear soluciones a problemas que me inquietan mucho o que me angustian incluso. Pero desde un lugar que el otro día lo hablaba con una amiga que quiero mucho, Floppy, le decía, me parece muy diferente crear desde la mente y querer llegar a un lugar que crear desde una experiencia que se multiplica orgánicamente porque es real, ¿no? Digo, hay algo en tu historia que
No fuiste a identificar el problema, poner una estadística, salir a buscar capital y pitchear una solución, sino que desde tu propia experiencia, tu propia historia, empezaste a compartirte, a crecer orgánicamente. Vino tu amigo periodista, hiciste un video, lo subiste en el Delta, alguien te empezó a escribir, te empezaron a recomendar, empezó a crecer. Fuiste al parque en Córdoba en unas ocasiones y de repente empezó a suceder y empezó algo de adentro hacia afuera a multiplicarse. Y entonces creo que se sostiene desde tu experiencia personal, desde la experiencia de quienes son parte de este movimiento y también de un crecimiento que se produjo a sí mismo. Digamos, que un paso llevó al otro. Y para mí eso es como, en algún punto, imparable, porque tiene un sustento basado en la experiencia. Y me parece muy grosso, como, y muy valiente también de tu parte. Y creo que digo valiente porque en lo personal hay cosas que a mí todavía me cuesta contar de mi propia historia, que es animándote a compartir tu propia vulnerabilidad, creo que habilitaste la de otros. Y eso es como, para mí, de gran valor, de enorme valor. Y entonces ahí me nace preguntarte como, ¿cómo te llevas compartiendo lo que te hace vulnerable? ¿Cómo me llevo compartiendo lo que me hace vulnerable? Creo que, o sea, es algo... Lo fui trabajando. Porque ya hace 5 años, casi 6, que comparto mi historia y hablo de mi vida y mis problemas y mis cosas. Tengo momentos de que ese compartir es más efímero, entonces no es tal la vulnerabilidad. Tengo momentos en que es más profundo. Tengo momentos en que estoy con un montón de cosas en la agenda y en mi vida y qué sé yo, entonces me cuesta conectar más. Y tengo momentos en donde le doy más lugar, como a la vulnerabilidad, a contar. Yo parte de lo que hago también es dar conferencias y talleres en empresas. Y me pasó de que me pregunten algo en una empresa y yo ponerme a llorar. Porque me puse... O sea, cuando me preguntan algo yo pienso la respuesta, no es que me mando a responder directo. Como no tengo el paper, como a veces remueven cosas de mi historia y que es lo que más comparto. Bueno, depende a veces. Entonces es como siento que a veces no estoy entregado a compartir algunas vulnerabilidades y cuando estoy entregado y las entrego y entiendo que es un lugar seguro, que son espacios seguros y que también a la gente le sirve. Que si yo conecto desde el corazón y desde la sensibilización y desde quién soy y otra persona de vuelta se muestra vulnerable desde quién es, se genera algo muy importante y muy fuerte. Entonces, para mí, no sé, como... No le veo como... Yo confío mucho en la gente, en el mundo, en la vida. A mí la vida me sonríe un montón. Yo también le sonrío mucho a la vida. Entonces no ando pensando que me vayan a cagar. Yo tengo una idea, la comparto. Si querés hacerla, hacela, qué sé yo. La idea es para el mundo, no para mí. Como él. Yo construyo desde ese lado también. Entonces, no sé si tengo vulnerabilidad. Sí, bueno, que me filmen en una cama desnudo, teniendo relaciones sexuales, es algo más vulnerable. Creo que es el cuerpo, pero mi historia hoy ya no me es vulnerable. Depende de qué. Hay cosas que cuento más fácil y cosas que cuento menos fácil. O sea, el otro día estábamos almorzando, charlando y yo empecé a llorar. Son cosas que abro más, que abro menos. También intento como no victimizarme y no compartir desde la victimización, entonces hay algunas cosas que comparto menos o que comparto más en confianza. Me pasó en un momento que compartía tanto mi historia que iba a una cita y yo sentía que tenía que compartir mi historia. Y hasta que nada, una persona me mostró y me dijo tipo, no, pero si alguien, tipo, vos le contás tu historia y toda esta profundidad, se gana eso, no es que cualquiera se lo contás en un segundo. Y yo tipo iba a las citas diciendo, la puta madre, no quiero contar mi historia, claro. Si yo, este es mi laburo. Te entiendo. Como... Y era re loco. Hasta que, nada, bueno, empecé a llevarlo desde otro lado. Sí. Y Vani me mostró que charlando, tipo que yo, no sé, yo pinto cuadros. O, no sé, hago un montón de cosas en mi vida.
que no son contar mi historia. Entonces, Luqui, me siento un funcionario público que no estoy respondiendo a tus preguntas. no, Las respondo por otro yo lado. o por lo menos, no sé, yo me Perdón, siento... funcionarios públicos. Gracias por todo el trabajo que hacen. A ver, quiero preguntarte algo sin la necesidad de exponer nada que no tengas ganas, pero algo que venimos en nuestras conversaciones teniendo últimamente es un poco el lado B, ¿no? El lado B de ser alguien que le sonríe a la vida, que se comparte desde el amor, que está al servicio de una causa, que es referente en lo propio. Y quiero volver a vos, o sea, hablamos de tu historia, hablamos de la fundación de Casa Acucia, del laburazo que hacen, de lo que implica en la vida de la gente. Quiero volver a tu persona. ¿Qué hay detrás o qué crees que hay detrás de eso que es efectivamente maravilloso, pero que también puede llegar a tener algún costo? O mi pregunta es, ¿tiene algún costo hoy para vos esa imagen, ese Luqui público? Sí. En fiestas o en lugares que tipo yo estoy ahí con mis amigos y de la nada viene y me dice alguien, ay, te sigo en Instagram. Y no sé, a veces no me gusta. Si vienen y me agradecen por algo y qué sé yo, genial, pero si solamente me venís a decir que me seguís en Instagram, no me gusta tanto. Después hay algo de que a veces a las personas y a las empresas, a las instituciones, les cuesta separar de que esto es mi trabajo y de que es una vocación social, entonces es como... No hay límites. No hay límites también para... Como si estamos armando todo un plan y algo hermoso y que recontra va a impactar y que tremendo y que venimos hablando de que esto sale tanto y de la nada como, che, laburamos un montón, ay no, al final tiene un nombre como para darte magnitud, ¿no? No pasó con Coca-Cola, pero como que venga Coca-Cola y me diga, ay no, mira, nuestro presupuesto es de $30 y venimos laburando hace un tiempo y armando un proyecto, como todo como bien ya como laburando y ya los números estaban puestos sobre la mesa, o que 3 días antes la gente se da el tupé en una conferencia y decirme, "Ay, al final no nos aprobaron el presupuesto". Pero Como, entonces, esto viene de la mano, o sea, por un lado empresarial y por otro lado las personas que me escriben a las 3 de la mañana, hola Lucas, se me tapó mi audífono, ¿qué hago? claro. Tipo, esas cosas que hasta me escriben por WhatsApp. Como la falta de límites, ¿no? Sí. De cuidado, de respeto. Y yendo más allá de eso, te pregunto como, si querés un poco con lo que hablábamos hace un tiempo de la identificación con lo que hacemos, como... Mi pregunta es, ¿dónde o en qué aspectos de tu persona encontrás valor? ¿Encontrás tu propio valor más allá de toda esta acción maravillosa? Digo, ¿qué cosas Lucas quiere de Lucas más allá de Casa Acucia y todo lo que eso significa? ¿Qué valorás de vos? Mi honestidad. Soy bastante frontal, a veces de más. Mi apreciación por la vida. El sentir que la vida es un museo. Caminar mirando para arriba o para abajo. Que me gusten cosas tan simples como tomar un café al sol. Y que valore tanto y que ponga a respirarle al sol como a esa unidad mínima de vida. Y mi escucha. Como mi presencia cuando estoy teniendo una conversación. Y mi identificación cuando no quiero estar ahí. Poder identificar y decir, che, yo no quiero estar acá. Como esas, no sé si va por ese lado tu pregunta. Sí, 100%. Pero como que creo que son como cualidades mías más que hacen a mi persona. Gracias, qué lindo. Me alegra también que lo puedas ver. Y... No respondí tu pregunta anterior. A ver. Que yo me fui por el lado, o sea, el lado B. ¿Iba por ese lado? Yo sentí que no. Creo que hablaste de eso. Tal vez yo me refería como a
algo que creo que me podría pasar a mí, por eso lo traigo, que es como la identificación tan fuerte con un personaje o con una imagen, no digo un personaje puede ser falso, sino como un rol, una identificación con un rol, que a veces creo que me podría pasar de empezar a depender de ese rol. Pero bueno, no escuché eso en tu respuesta, entonces tampoco quiero forzar como ese camino. Tal vez no hay una dependencia en vos y podés separar. Bueno, una pregunta que está atravesando mi vida hace un tiempito es si las personas me quieren por lo que soy o por lo que hago. Sonrío porque me recuerdo hablar de esto. Recibo tanto feedback por lo que hago que quizás a veces me pierdo de lo que soy. Por suerte ahora me estoy rodeando de mucha gente hermosa que me quiere por lo que soy porque por ellos no hago nada. Lo abrí una vez esta conversación y me dijeron, ¿cómo que no haces nada por nosotros? Te iba a decir eso mismo. Bueno, eso derivó una conversación muy hermosa también, pero que no son personas con pérdida auditiva o con familiares con pérdida auditiva y así. Pero sí, como que hay algo de... No deja de ser una identidad, ¿no? Como que sostiene a quién soy, que sostiene a mi persona, a mi figura, como... Hay algo de esta persona que me encuentra en la fiesta y me dice, ay, yo te sigo, que en el momento digo, malísimo, pero después quizás, o sea, esto digo un quizás no, pero hay algo de eso que me mantiene así, ¿no? Como... Me cambió la postura, de hecho. Sí. Es verdad. Hay un referente que a mí, lo que conozco de él, me gusta mucho, y que habla de la importancia de tener presente que no soy lo que hago, no soy lo que tengo y no soy lo que dicen de mí. No soy lo que hago, no soy lo que tengo, no soy lo que dicen de mí. Y a veces yo trato de tenerlo presente y me hace como... me ayuda a recordar que todo eso puede cambiar. Lo que digan de mí, lo que tengo... Y lo que tengo incluso incluye vínculos ahí, ¿no? Y lo que hago, porque eso puede cambiar, pero hay algo que va a permanecer. Y creo que, no sé, te escuchaba tu apreciación por la unidad mínima respirándole al sol. Digo, bueno, eso es algo que es inrobable, como está en vos y es parte de quién sos. De cómo observás doliendo la piedra, ¿no? Luqui, ya, bueno, te podría hacer muchas preguntas porque además tengo un montón de otras preguntas pensadas, pero te quiero hacer una última pregunta. Si querés, cortamos acá y hacemos te digo, un anexo de podcast. Podemos, ok, dale, me copa. Tenemos que chusmear el Google Calendar, que Dale. no sé qué tengo después de quebra. Última pregunta, si querés, de esto y después vamos al anexo. Pero ¿puedo hacer un comentario antes Sí, de la última obvio. pregunta? Porque Sí. la gente después se va. Sí. Y que si se conmovieron un poco con esto o les tocó alguna fibra o algo y dicen, che, yo me tomo N cafés al mes, al día, a la semana, a lo que sea, y tienen ganas de seguir impactando en que menos personas se sientan solas, lo pueden hacer en el Instagram de la Fundación. En mi Instagram, Ine les va a poner acá abajo el link, Sí, les voy a poner, pero igual que es casacusia, casacusia.ong, o mi Instagram es @hipoacúsico, o pueden buscar Lucas Adlerstein también y aparece. Y nos dan una mano enorme, donando $1, $2, $5, o 10.000 pesos, o 5.000, 4.000, 2.000 pesos, que eso nos ayuda a poder como crecer como institución, como ONG. Y también estos donantes individuales tienen el valor de que entre muchos hacemos un montón de cosas y que el donante individual, como está donando 5.000 pesos, $5, $10 por mes, no nos exige nada. Nosotros les entregamos lo que hacemos de impacto y lo que colaboramos con la gente, pero cuando hacemos algo con el gobierno, con una empresa, nos exigen cosas. Y a veces esas cosas nos alejan del impacto. Entonces, los donantes individuales tienen el poder en su mano de decir, yo dono un café al mes, háganlo y úsenlo para generar impacto. No necesito un rédito económico. Entonces, eso es la importancia de todos nuestros corazones haciendo. Así que, nada, para mí es muy importante. Hoy les digo, como entre los 104 donantes pagan el sueldo de nuestra directora de programas y voluntariado.
Increíble. Que en un futuro vamos a empezar a sumar más personas y tiene mucho poder. Entonces quizás para vos son 5.000 pesos. No es nada. Tipo, almorzar sale 20, 25, 30 de base. Entonces, a nosotros nos cambia un montón. Gracias, qué bueno que lo hayas traído. Así que sigan a este ser de luz, por favor, y si quieren compartir sus cafés, sería maravilloso. Gracias, Luqui. Última pregunta, y es, ¿qué le agradeces a Ele Pacucia? Sería raro si digo que me enseñó a escuchar. Pero sería maravilloso también. Pero hay algo como a ponerle mucho más... O sea, para mí es un esfuerzo. Entonces, si es un esfuerzo, lo aprovecho, ¿no? Como hay algo de lo que nos cuesta más, lo valoramos más. Estoy atribuyéndoles algo a ustedes, pero yo por lo menos, Lucas, como si algo le pongo esfuerzo, depende de la cosa del momento, pero es como que lo valoro más. Y para mí escuchar no está por sentado. Entonces me enseñó a escuchar y a escuchar a las personas. Como lo que traen, lo que tienen. A ir un poquito más profundo. Como eso y la escuela argentina de PNL Coaching me enseñaron eso. Pero sí, se me viene eso y también ver como la necesidad humana, la importancia de juntos conectar, hacer cosas. Como hay algo de el hacer colectivo, que tiene un poder, una fuerza inmensa. Me mostró eso, creo. Y sí. Gracias. Gracias. Qué lindo escucharte.